Entre 1940 y 1960, España retrocedió económicamente mientras el resto del mundo avanzaba. Franco había creado un sistema donde los precios no reflejaban la realidad, donde las empresas no competían, donde la innovación era imposible y donde el talento español se desperdiciaba en una burocracia ineficiente. Era como si hubiera puesto la economía española en reversa mientras Europa pisaba el acelerador. Para entender el desastre económico del franquismo, necesitamos comenzar en 1939. Cuando Franco llegó al poder, España no era un país particularmente atrasado. Su PIB per cápita era comparable al de Italia y solo un 20% inferior al de Francia. Tenía industrias desarrolladas en Cataluña y el País Vasco, una agricultura próspera en Valencia y Andalucía, y una red comercial que se extendía por el Mediterráneo y América Latina. España tenía todos los ingredientes para participar en la prosperidad europea de posguerra. Pero Franco tenía una visión completamente diferente para España. Influenciado por las ideas fascistas de autarquía económica y obsesionado con la pureza nacional, decidió que España debía ser económicamente autosuficiente. No era solo nacionalismo, era una ideología económica fundamentalmente defectuosa que rechazaba los principios básicos del comercio internacional y la especialización productiva. Franco creía literalmente que España podía producir todo lo que necesitaba dentro de sus fronteras, sin depender del exterior. Esta visión se cristalizó en lo que Franco llamó la autarquía española, un sistema económico diseñado para aislar completamente España de la economía mundial. Entre 1939 y 1959, Franco implementó un conjunto de políticas económicas que efectivamente convirtieron España en una isla económica en medio de Europa. Las importaciones fueron prácticamente prohibidas, excepto para bienes absolutamente esenciales. Las exportaciones fueron restringidas para conservar la riqueza nacional, y toda la actividad económica fue subordinada a los objetivos políticos del régimen. Los resultados fueron inmediatamente desastrosos. Sin competencia externa, las empresas españolas perdieron todo incentivo para innovar o mejorar la eficiencia. ¿Para qué invertir en nueva tecnología cuando no había competidores? ¿Para qué reducir costos cuando el gobierno garantizaba mercados protegidos? La autarquía creó un sistema donde la mediocridad era recompensada y la excelencia era innecesaria. Franco también implementó un sistema de control de precios que desafía toda lógica económica. El gobierno español fijaba artificialmente los precios de todos los bienes y servicios básicos, desde el pan hasta el acero. La idea era proteger a los consumidores de la explotación capitalista. En realidad, este sistema destruyó completamente el mecanismo de precios que permite a las economías funcionar eficientemente. Cuando los precios no reflejan la escasez real o la demanda real, los recursos se asignan de manera completamente irracional. Consideremos un ejemplo específico: el trigo. Franco fijó el precio del trigo por debajo de su costo real de producción para mantener el pan barato. ¿El resultado? Los agricultores españoles dejaron de cultivar trigo porque era más rentable criar ovejas. Pero como las importaciones de trigo estaban prohibidas, España comenzó a experimentar escasez de pan. El gobierno respondió no liberalizando el precio, sino obligando a los agricultores a plantar trigo por ley. Esto creó un círculo vicioso donde la producción era ineficiente, los agricultores estaban descontentos y los consumidores sufrían escasez a pesar de los precios bajos. Pero el control de precios era solo una parte del problema. Franco también nacionalizó las industrias más importantes de España, convirtiendo empresas prósperas y competitivas en burocracias estatales ineficientes. La industria siderúrgica, que había sido el orgullo de la economía española, fue puesta bajo control estatal y rápidamente perdió su capacidad de innovar. Las compañías de ferrocarriles
que habían conectado eficientemente la península fueron nacionalizadas y comenzaron a acumular pérdidas masivas que el Estado tenía que cubrir. La lógica detrás de estas nacionalizaciones era que las industrias estratégicas no podían dejarse en manos privadas, porque eso sería antipatriótico. Franco veía la economía no como un sistema para crear riqueza y prosperidad, sino como un instrumento de control político. Las empresas estatales no necesitaban ser rentables, solo necesitaban emplear a los partidarios del régimen y servir los objetivos políticos de Franco. El resultado fue que España desarrolló algunas de las empresas estatales menos eficientes de Europa. Mientras Franco construía su utopía autárquica, el resto de Europa occidental estaba experimentando el período de crecimiento económico más rápido de su historia. Entre 1945 y 1960, Francia duplicó su PIB. Alemania Occidental, devastada por la guerra, se convirtió en una potencia industrial. Italia pasó de ser un país agrícola a una economía moderna e industrializada. ¿Qué estaban haciendo estos países que España no? Exactamente lo opuesto de lo que Franco predicaba. Estos países habían adoptado lo que se conocería como el modelo europeo de posguerra: liberalización comercial, integración económica, competencia e innovación. Participaron en el Plan Marshall, que no solo proporcionó capital, sino también acceso a tecnología estadounidense avanzada. Se unieron a organizaciones como la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, que facilitó la especialización productiva y el comercio. Invirtieron masivamente en educación e infraestructura. Y lo más importante, permitieron que la competencia y los mercados libres impulsaran la innovación y la eficiencia. España, por el contrario, se aisló deliberadamente de todos estos desarrollos. Franco rechazó el Plan Marshall porque venía con condiciones políticas inaceptables, esencialmente la democratización. España fue excluida de la OTAN y de las organizaciones económicas europeas emergentes, y mientras otros países estaban construyendo redes de comercio e inversión que multiplicarían su prosperidad, España se retiró hacia una fortaleza económica autoimpuesta. Las consecuencias de esta estrategia fueron brutales. En 1960, cuando Europa Occidental estaba prosperando, España tenía el PIB per cápita más bajo de Europa Occidental después de Portugal. El nivel de vida español había caído del 80% del promedio europeo en 1940 al 60% en 1960. Mientras países como Francia e Italia estaban construyendo autopistas, modernizando sus industrias y elevando los niveles educativos de sus poblaciones, España seguía siendo fundamentalmente un país agrícola con una industria obsoleta y una población mal educada. Pero Franco no solo destruyó la capacidad económica presente de España, también saboteó sistemáticamente su capacidad futura de desarrollo. Uno de los aspectos más devastadores del franquismo fue su impacto en la educación y la formación de capital humano. Franco veía la educación técnica y universitaria con desconfianza, porque formaba personas capaces de pensar críticamente sobre el sistema. En lugar de invertir en universidades, laboratorios de investigación y formación técnica, el régimen franquista canalizó recursos hacia la educación religiosa y la propaganda política. El resultado fue que España perdió una generación entera de científicos, ingenieros y empresarios innovadores. Los jóvenes españoles más talentosos emigraron a otros países europeos donde podían desarrollar sus habilidades y contribuir al progreso económico. Los que se quedaron encontraron pocas oportunidades para la investigación, la innovación o el emprendimiento. España se convirtió en un exportador neto de talento humano, exactamente lo opuesto de lo que necesitaba para el desarrollo económico. Además, Franco estableció un sistema burocrático kafkiano que ahogaba cualquier iniciativa empresarial. Para abrir un negocio en la España franquista, un emprendedor tenía que navegar por docenas de oficinas gubernamentales, obtener permisos de múltiples ministerios y demostrar que su empresa servía
al interés nacional. Este proceso podía tomar años y frecuentemente requería conexiones políticas o sobornos. Como resultado, España desarrolló una de las culturas empresariales más débiles de Europa. El emprendimiento era visto como sospechoso, la innovación como peligrosa y el éxito empresarial como probablemente corrupto. Franco también destruyó la capacidad de España para participar en el comercio internacional. Su obsesión con la autarquía significaba que las empresas españolas nunca aprendieron a competir en mercados globales. Protegidas de la competencia externa, se volvieron complacientes, ineficientes y tecnológicamente atrasadas. Cuando España finalmente comenzó a abrirse al comercio internacional en los años 60, sus empresas eran tan incompetitivas que muchas quebraron inmediatamente al enfrentar competencia extranjera real. La política monetaria de Franco era igualmente destructiva. En lugar de usar la política monetaria para estabilizar la economía, Franco la usaba como herramienta de control político. El Banco Central Español estaba completamente subordinado a los caprichos del dictador. Cuando Franco necesitaba dinero para financiar proyectos de prestigio, como el Valle de los Caídos, simplemente ordenaba al banco que imprimiera pesetas. Esta financiación monetaria de gasto público irresponsable creó una inflación crónica que erosionó el poder adquisitivo de los españoles ordinarios. Pero quizás el aspecto más pernicioso del sistema económico franquista era su impacto en las actitudes sociales hacia el trabajo, la innovación y el éxito. En la España franquista, el éxito económico dependía más de las conexiones políticas que del mérito o la innovación. Los empresarios más exitosos no eran los más eficientes o innovadores, sino los que tenían mejores relaciones con el régimen. Esta cultura de favoritismo político corrupto se arraigó tan profundamente en la sociedad española que persistió mucho después de la muerte de Franco. En 1973, cuando España finalmente había abandonado la autarquía y estaba experimentando el llamado milagro español, Franco murió. Pero el daño estaba hecho. 36 años de políticas económicas irracionales habían dejado a España décadas atrasada respecto al resto de Europa occidental. Más importante aún, habían creado una cultura económica disfuncional que sigue afectando a España hoy. Las cicatrices del franquismo económico son visibles en la España moderna. La cultura empresarial española sigue siendo relativamente débil comparada con otros países europeos. España tiene una de las tasas más bajas de creación de empresas de Europa. Los jóvenes españoles más talentosos siguen emigrando a otros países europeos en busca de mejores oportunidades, y la economía española sigue siendo más dependiente del sector público y menos innovadora que sus vecinos europeos. Además, España desarrolló lo que los economistas llaman dependencia del sendero, una tendencia a repetir patrones económicos disfuncionales incluso después de que las condiciones que los crearon hayan desaparecido. La preferencia española por las burbujas especulativas sobre el crecimiento basado en productividad, la dependencia excesiva del sector inmobiliario, la debilidad en innovación y tecnología, todos estos problemas pueden rastrearse hasta las décadas del franquismo económico. Franco también creó una mentalidad económica donde el Estado era visto como el principal motor del desarrollo económico. Esta visión estatista de la economía persiste en la España moderna, donde muchos ciudadanos esperan que el gobierno resuelva todos los problemas económicos, en lugar de confiar en mercados, emprendedores e innovación. Esta dependencia psicológica del Estado limita la capacidad de España para desarrollar una economía verdaderamente dinámica y competitiva. La ironía de la autarquía franquista es que fue diseñada para hacer a España independiente y fuerte, pero logró exactamente lo opuesto. Al aislar España de la economía global, Franco la hizo más vulnerable, no menos.
Al proteger las industrias españolas de la competencia, las debilitó permanentemente. Al centralizar el control económico, destruyó la innovación y el emprendimiento que son esenciales para el crecimiento económico sostenible. El legado económico de Franco es una lección sobre los peligros del autoritarismo económico. Cuando los gobiernos intentan controlar completamente las economías, invariablemente las destruyen. Los precios controlados crean escasez. La protección de la competencia crea ineficiencia. La represión de la innovación crea estancamiento. Y la corrupción política reemplaza la meritocracia. España tardó décadas en recuperarse del experimento económico de Franco, y en muchos aspectos todavía está recuperándose. La próxima vez que escuches a un político prometiendo que el gobierno puede gestionar la economía mejor que el mercado, recuerda España bajo Franco. Es una advertencia sobre lo que sucede cuando la ideología política reemplaza la realidad económica. La historia no se repite, pero si no la entiendes, te aplastará de la misma manera. Franco arruinó la economía española durante una generación. Las ideas que la guiaron, el control estatal total, la protección de la competencia, el rechazo de la globalización, siguen siendo tentadoras para políticos que prometen soluciones fáciles a problemas complejos. Si esto te dio una nueva perspectiva sobre el autoritarismo económico, suscríbete. La historia tiene las respuestas, y yo te mostraré dónde buscar.